Como si el amor no existiera. Capítulo 7. Lo que solían ser. El viernes por la mañana llegó con una noticia que Si-jeon no esperaba. Su padre, después de tanto tiempo, sería dado de alta del hospital. La llamada de la gerente Yang iluminó su día, y aunque el señor Choi seguía algo débil, estaba lo suficientemente bien para regresar a casa. Sin embargo, la noticia traía consigo una complicación. La señora Choi estaba buscando un nuevo lugar para quedarse, y la decisión había sido tan repentina que Yang no estaba segura de poder encontrar algo adecuado a tiempo. El corazón de Si-jeon se apretó al escuchar esto, sabiendo perfectamente por qué su padre no quería regresar a su hogar en Hanan. Probablemente no deseaba enfrentarse a la abuela. Fue entonces cuando una idea se le ocurrió. ¿Qué tal mi casa?, propuso Si-jeon, intentando mantener la emoción contenida ante la oportunidad que se le presentaba. Al otro lado del teléfono, la gerente Yang se mostró sorprendida y algo preocupada. No se trataba de una estadía corta. Los señores Choi necesitaban tiempo para adaptarse y, sobre todo, tiempo para lo que implicaba la rehabilitación del señor Choi, lo que significaba que vivirían juntos por un buen rato. Pero Si-jeon le explicó que no tenía inconveniente alguno. Su casa en las afueras era lo suficientemente grande para 3 personas y, además, estaba cerca de la fábrica, lo que resultaba bastante conveniente. La gerente Yang hizo una pausa al escucharla y finalmente su tono se volvió más agudo. Al parecer un G se quedaría en su casa en Hanan debido a su trabajo, así que esa chica no sería un problema, comentó la señora Yang sonando agradecida y decepcionada al mismo tiempo, un sentimiento que Si-jeon comprendía perfectamente, y probablemente un G se quedaría con su abuela o en su casa de Ikeon, pero no lo mencionó. Después de coordinar los detalles sobre los gastos de servicios y demás, la señora Yang soltó algo que dejó a Si-jeon completamente sorprendida. El señor Choi era la razón por la que todos en la fábrica siempre estaban pendientes de ella, porque él mismo se lo había pedido. Parece que esta vez podrás devolverle el favor, debió sentirse muy preocupado al verte tan sola, explicó Yang, sin darse cuenta de lo mucho que esas palabras calentaban el corazón de Si-jeon, porque, a pesar de todo, ella sentía que en esta vida finalmente había encontrado una conexión más profunda con esas personas, y aunque algún día descubrieran que ella era realmente la hija del señor Choi, probablemente la tratarían igual que ahora. La conversación entre las dos mujeres continuó coordinando una pequeña celebración para el alta de su padre. Mientras hablaban, Si-jeon sintió como el peso de años de incertidumbre y soledad abandonaban sus hombros. Finalmente, estaba lista para despedirse de ser Kim Si-jeon. El sábado por la mañana, Si-jeon y Jun-soo fueron al departamento de los señores Choi en Hanan para recoger el equipaje que su madre había preparado. Se acordó que dejarían los muebles grandes y solo llevarían lo esencial. La casa de Si-jeon no era lo suficientemente grande y además planeaban mudarse pronto. Y mientras Jun-soo llevaba las cajas hasta su auto, Si-jeon se dispuso a hacer una visita rápida al frente. ¿Por qué? Porque desde el accidente de Gi-heon, un G había desaparecido del mapa. No contestaba las llamadas ni mucho menos los mensajes de texto, por lo que la señora Choi había pedido que la contactaran ya que iban a Hanan. Y cuando la anciana abrió la puerta, Si-jeon no esperaba un cálido recibimiento. Por otro lado, la anciana se veía más demacrada de lo que recordaba y sus arrugas mucho más profundas, probablemente por los recientes acontecimientos. De cualquier modo, eso no le interesaba. Si-jeon solo había llegado para decir un par de cosas y luego marcharse. Sin embargo, cuando se adentró audazmente pese a las protestas de la anciana, se encontró con los señores Kim parados en medio de la puerta principal. El ambiente en la sala era tenso, casi opresivo, y Si-jeon notó el peso de las preocupaciones en sus rostros. Tenía algo que decir, pero es mejor que estén todos aquí, comenzó Si-jeon rompiendo el silencio. ¿Por qué no le han dicho la verdad al abuelo de Suwon? La señora Kim levantó la vista, pero no respondió de inmediato. La tensión se hizo más densa y finalmente fue el señor Kim quien habló con voz temblorosa. Según él, y debido a las circunstancias actuales, no habían querido alarmar más al anciano, asegurando que en cuanto Gi-heon se despertara, planeaban
Planeaban revelar la verdad inmediatamente. Intentó justificar su silencio, pero Si Jeon insistió en ello. ¿Y si nunca despierta? Su resolución evidente en cada palabra. Han pasado semanas desde el accidente de Gi-Jeon. El abuelo sigue pidiéndome que vaya a visitarlo, preocupado por la boda. ¿Cuánto tiempo más se supone que debo soportar esta farsa?, preguntó Si Jeon con frustración, pero los señores Kim solo siguieron repitiendo las mismas excusas y, cansada de ello, decidió darles un ultimátum. Una semana. Le dirán la verdad al abuelo y a los señores Young. Si no lo hacen, lo haré yo. Ya no pienso vivir más como Kim Si-jeon, concluyó, dándoles la espalda, pero antes de que pudiera salir, la señora Kim reveló sus verdaderos colores, su voz llena de ira y desesperación. ¡No puedes hacer eso! ¿No te das cuenta que estás destruyendo la felicidad de Eun-hye? Solo está tratando de encontrar su lugar en el mundo, gritaba, sus ojos llenos de una rabia que Si-jeon nunca había visto antes. Así. ¿Y cómo se supone que estoy destruyendo su felicidad?, preguntó Si Jeon con una mezcla de sarcasmo y cansancio. La señora Kim, ahora completamente desesperada, siguió rogando que Si Jeon simplemente se hiciera de la vista gorda, que no interfiriera, pero Si Jeon no estaba dispuesta a seguir ignorando la verdad. Fue entonces cuando la señora Kim soltó una revelación que dejó a Si Jeon helada. Eun-hye siempre había tenido sentimientos por Lee Jun-lee. Desde el primer momento en que se conocieron, nunca perdieron contacto. Era evidente que lo que sentía por él era real, más profundo de lo que Si Jeon había imaginado. Y de hecho, esa era la razón por la que Gi-Jeon había sido casi borrado de la ecuación. Al escuchar sus palabras, Si Jeon recordó la vez que vio a Eun-hye y a Lee-jun conversando en Hanan la primera vez que se conocieron. También reconoció la sensación de incomodidad que había sentido en ese entonces. La señora Kim siguió hablando, balbuceando sobre cómo su hija finalmente había encontrado a alguien que la hacía brillar de verdad. Y sí, quizás Gi-Jeon jamás despertara del coma, pero Lee-jun seguía siendo un miembro valioso del linaje del Sol de Medianoche, una familia poderosa. Y finalmente, Si Jeon lo entendió todo. Después del accidente de Gi-Jeon, los padres de este y el abuelo de Su-won habían hecho que Lee-jun regresara a Corea rápidamente. Pero la condición de Gi-Jeon no era la única razón por la que el hijo menor de los Young había sido llamado. Eventualmente, alguien tenía que asumir la cabeza de la familia, y si Gi-Jeon, que estaba en coma, nunca despertaba, Lee-jun era el siguiente en la línea de sucesión. Para los Kim, eso significaba que Lee-jun debía tomar el lugar de Gi-Jeon tanto en los negocios como en la relación con la heredera de la Luna Blanca. Esa fue la razón principal por la que Eun-hye había desaparecido del mapa, para mantener en secreto su relación con Gi-Jeon, con la esperanza de que cuando la verdad saliera a la luz, Lee-jun tomara su lugar sin que su familia se opusiera. Al ver las verdaderas caras de esas manipuladoras personas, Si Jeon sintió un gran asco, pero al mismo tiempo se quedó sin energía para discutir. La única pregunta que tenía en esos momentos era ¿dónde está Eun-hye ahora?, preguntó, ignorando las súplicas de los Kim. La respuesta inmediata fue que Eun-hye estaba en la casa de Gi-Jeon viviendo bajo el mismo techo que Lee Jun-lee, quien había regresado apresuradamente a Corea y no tuvo tiempo para encontrar una casa, así que decidió quedarse en la de Gi-Jeon por ahora. Las palabras flotaron en el aire y Si Jeon sintió algo romperse dentro de ella al imaginar a Lee-jun compartiendo techo con Eun-hye, pero si aún quedaba rastro de Lee-jun que ella solía conocer. Si Jeon pensó que si Eun-hye le hubiera parecido molesta o solo desagradable, él jamás hubiera aceptado vivir bajo el mismo techo que esa chica. Pero no había sido así, aunque ¿qué derecho tenía ella de opinar sobre ello? No era su lugar, y por mucho que doliera, no podía interferir en la vida de Lee-jun ni en sus elecciones, ni siquiera si esa persona a su lado era Eun-hye. No voy a intervenir en la vida de Eun-hye. No me importa quién elija o con quién decida estar. Solo quiero que se resuelva todo este asunto y no volver a sentir vergüenza. Si pueden cumplir con eso, no me importa lo demás. Y díganle a su hija que se comunique, dijo con firmeza antes de girarse una vez más y salir de la casa. Con cada paso que daba, Si Jeon sentía que dejaba atrás las sombras del pasado, los fantasmas de los recuerdos y quizás un pedazo de su propio corazón. Pero sabía que para seguir adelante debía hacerlo, aunque doliera. Debía dejar que el pasado se quedara donde pertenecía, atrás.
Al regresar a casa, Si Jeon encendió su computadora portátil tan pronto como llegó. Hacía poco había recibido una llamada de su agente pidiéndole con urgencia que revisara sus correos electrónicos, algo que había dejado en segundo plano desde el colapso de su padre. También había detenido temporalmente la serialización de su obra debido a las circunstancias, y sí, su plan había sido tomarse un descanso de 2 semanas, pero las cosas se complicaron con el accidente de Gi-Heon, dejándola en un estado mental cansado e incapaz de escribir. Al abrir su bandeja con varios correos sin leer, Si-Jeon abrió los mensajes relacionados con el trabajo, pero uno en particular capturó su atención, uno cuyo asunto decía: estimado escritor, pierna de pollo frito. Sí, ese era el seudónimo bajo el cual Si-Jeon escribía. Al abrir el correo notó que este era directo y algo presuntuoso. El remitente era un autoproclamado lector apasionado que exigía reanudar la serie lo antes posible, argumentando que como lector dedicado tenía todo el derecho a exigirlo. Miren nomás. Si-Jeon frunció el ceño al leer el mensaje, totalmente confusa, y entonces se preguntó cómo había conseguido esta persona su dirección de correo electrónico, ya que su editor nunca había revelado su identidad. Al apagar su computadora portátil, Si-Jeon llamó a la persona a cargo para informarle sobre el mensaje. La respuesta del editor fue de sorpresa. Tal parecía que este lector se trataba de alguien muy astuto o astuta. Sin embargo, y dado que no se había cometido nada ilegal, no había nada que se pudiera hacer al respecto. Después de todo, solo se trataba de un lector impaciente y enojado, claramente. Y mientras ella discutía ese tema en cuestión, Jun-Soo terminó de llevar las cajas y se sentó junto a Si-Jeon, sudando y con la respiración entrecortada. Incluso si estás desempleada, creo que tengo derecho a conseguir algo de carne hoy, ¿no lo crees? Dijo. Y pese a la seriedad del momento, el humor de Jun-Soo la hizo sonreír, para luego agradecerle el gesto de haberla ayudado con el asunto de la mudanza. Y mientras ella se movía de aquí a allá cortando y limpiando los ingredientes para la cena, Jun-Soo la observó a la distancia y murmuró: ¿No te sientes sola? Era inusual en él hacer preguntas de ese tipo que implicaran una conversación seria, por lo que Si-Jeon lo miró sorprendida. Entonces Jun-Soo dijo algo mucho más absurdo: Si te sientes sola, puedo pasar tiempo contigo. Jun-Soo levantó lentamente sus párpados. No, me gusta estar sola, respondió ella ignorando su mirada. ¿No sabes lo divertido que es pasar tiempo junto a otra persona? Preguntó de nuevo Jun-Soo en un tono ligero, pero sus palabras tuvieron un peso significativo en ella sin saberlo. En el pasado, siempre había estado temblando de ansiedad o tristeza, y nunca había tenido momentos de verdadera diversión salvo... Si-Jeon, dijo entonces Jun-Soo interrumpiendo sus recuerdos. Si sigues así, vas a terminar sola y criando gatos. El humor de Si-Jeon cambió al escuchar las bromas tontas de Jun-Soo, así que pronto le ordenó que comenzara a picar los puerros y mantuviera la boca cerrada. Solo entonces, las preocupaciones nuevamente quedaron olvidadas, por ahora. Y finalmente llegó el día en que los padres de Si-Jeon se mudarían a su casa. Y aunque hubo algunos problemas antes de eso, el mayor desafío fue que el señor Choi se negaba a entrar a la casa. La señora Choi había intentado convencerlo sin éxito, así que, al final, fue Si-Jeon quien tuvo que persuadirlo. Pero en cuanto él vio el rostro de Si-Jeon, las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas y pese al dolor que reflejaba el suyo, Si-Jeon tuvo que contener sus propias lágrimas. Después del alta, su padre había seguido sin recuperar el habla, por lo que la mayoría de veces solo se comunicaba con señas o algunos balbuceos. El shock de la conmoción había dejado grandes estragos, pero al menos él seguía vivo y con salud, y eso era suficiente. Sé que puede ser incómodo, pero, por favor, quédese aquí el tiempo que necesite hasta que pueda encontrar un lugar mejor. Haré lo que pueda para que se sienta como en casa, prometió ella, sin poder llamarlo jefe ni padre. Solo entonces, el señor Choi comprendió su mensaje, asintió, tomó su mano y entró a su casa apoyado por su esposa y Jun-Soo. Poco después, Si-Jeon comenzó a desempacar y organizar las cosas con su madre mientras Jun-Soo se encargaba de cuidar a su padre en la otra habitación. La conversación entre ambas era amena y natural, mientras organizaban algunos objetos. En su vida anterior, Si-Jeon apenas había podido hablar con su madre, pero ahora disfrutaba de una conexión más profunda y significativa. Y entonces Si-Jeon quiso saber cómo se habían conocido sus padres.
Una fotografía antigua que mostraba esto rodó frente a Si Yeon. En esta se mostraba versiones mucho más jóvenes de los señores Choi en su época de estudiantes. Ambos habían crecido juntos desde que eran muy jóvenes, vivían en el mismo barrio, se volvieron cercanos, se enamoraron y en un abrir y cerrar de ojos fijaron una fecha para la boda y se casaron, le contó la señora Choi con nostalgia. Ni siquiera hubo una pedida de mano, ni flores, ni un anillo. No fue una propuesta de matrimonio tradicional. La señora Choi se rió rememorando esos recuerdos. Pero pese a eso, si bien no hubo un ramo, sí que hubo algo especial en ese entonces. Si Yeon estaba emocionada e intrigada a partes iguales. Solo entonces la señora Choi empezó a buscar entre las tantas cajas para finalmente sacar un pequeño cofre nacarado y con decoraciones intrincadas, y aunque el objeto parecía antiguo, la caja era elegante y refinada. Esto es algo que el bisabuelo de Eun-hye hizo por sí mismo, explicó la señora Choi, su rostro iluminado de orgullo. Él entregó esto a su esposa y ha pasado de generación en generación. Por supuesto, planeó dárselo a mi nieta en un futuro. Al escuchar sus palabras, Si Yeon sintió una fuerte sensación de déjà vu, aunque no podía explicar por qué. Solo entonces, la señora Choi continuó. No es un artículo único en el mundo, pero es muy precioso para mí, sobre todo por la valiosa historia que lleva consigo. Una expresión de tristeza cruzó el rostro de la señora Choi mientras abría la caja, pero fue allí que Si Yeon miró sorprendida el contenido dentro del cofre. Era un peine idéntico al que Ijun le había regalado cuando eran niños. El peine de madera parecía ser el mismo que el bisabuelo de Ijun le había dado a su bisabuela como propuesta de matrimonio. Pero, ¿cómo podía ser que el peine del bisabuelo de Ijun se pareciera al de su propio bisabuelo? En respuesta, la señora Choi le explicó que hubo uno más igual, uno que el bisabuelo de la familia había regalado a un maestro que le dictó clases durante su juventud. Y aunque Si Yeon deseaba saber más sobre esa fascinante historia, decidió no presionar al notar la expresión seria en el rostro de su madre, quien parecía revivir recuerdos amargos. Sin embargo, momentos después, las preguntas seguían rondando en la mente de Si Yeon mientras sostenía el peine de Ijun en sus manos. ¿Por qué la familia de Ijun poseía algo que el bisabuelo de su familia había hecho? ¿Cómo podía ser que su madre dijera que su bisabuelo se lo había regalado a un profesor cuando, hasta donde ella sabía, el bisabuelo de los Yeon nunca fue maestro? ¿Qué diablos estaba pasando? Guardando de nuevo el peine, Si Yeon descendió al primer piso donde encontró a su madre casi terminando de empacar. Entonces le anunció que al día siguiente llegaría una ayudante de limpieza para que la ayudara. La reacción de la señora Choi ante la noticia fue de sorpresa, y tal vez fue una percepción errónea de las circunstancias de Si Yeon, quien había sido trabajadora a tiempo parcial. Y muy seguramente Jun-soo también había hecho su parte, pero ahora Si Yeon tenía sus propios ahorros y estabilidad económica y quería que su madre la viera como una persona exitosa y bien establecida. Y mientras la conversación continuaba, Jun-soo apareció en la sala con sus típicas bromas ridículas que hicieron que el rostro de Si Yeon se enrojeciera. Sin embargo, la señora Choi, al escuchar la ocurrencia, no pudo evitar reírse a carcajadas. Si Yeon sabía que su madre seguía preocupada por el mutismo de su esposo y la falta de comunicación de Eun-hye. La situación ya era bastante difícil para ella, pero trataba de ocultarlo. Aún así, ver a su madre reír de esa manera, una risa que nunca había escuchado antes, en ese momento, pensó que no importaba mantener las apariencias y con eso lograba hacerla reír. Después de la cena, Si Yeon subió al segundo piso para seguir trabajando con su manuscrito, pero pasado un rato su madre subió llevando consigo una taza con una bebida caliente, añadiendo que había sido el señor Choi quien se lo había sugerido. Al notar el esfuerzo y la preocupación en la voz de su madre, Si Yeon se lo agradeció, y aunque la señora Choi parecía tener una actitud comprensiva, también mostró un gran interés en el trabajo de Si Yeon, quien tras dudar por un momento, reveló que era escritora de novelas de fantasía. Trabajo mejor por la noche cuando todo está tranquilo. Mi seudónimo no es mi nombre real, así que no me encontrarán si me buscan con él, añadió cuando la señora mostró interés por leer uno de sus libros, y tras un momento de duda, decidió mostrarle un par de estos de su serie más famosa, sacándolo del estante con orgullo. Estos son algunos de los libros más conocidos que he escrito. Puede quedarse con ellos si no es que tenga que hacerlo, pero me encantaría si los leyera, dijo con entusiasmo. La señora Choi, sorprendida y emocionada, aceptó los libros y pidió un autógrafo. Si Yeon se sentó en la
la cama y firmó cada ejemplar con dedicación, añadiendo un mensaje especial para su padre, deseándole felicidad y recordándole que viviera feliz para siempre. Atentamente, Pierna de pollo frito. Si-jeon se sentía orgullosa de sí misma cuando le entregó sus ejemplares a su madre, quien, emocionada, compartió una historia familiar que resonó en Si-jeon, pues tal parecía que el bisabuelo de la familia también había sido un escritor talentoso. Solía trabajar en una fábrica durante el día, estudiaba en la escuela nocturna y escribía en su tiempo libre. Más tarde, su hijo, influenciado por él, también heredó ese talento, relató con nostalgia la señora Choi para luego agregar: mirándote, creo que me hubiera gustado que Eun-hye también desarrollara ese talento, pero esa chica nunca mostró gran interés en la escritura. De ser así, podría haber seguido con la tradición. La señora Choi no tenía ni idea, pero a medida que hablaba, el corazón de Si-jeon se sintió conmovido por la conexión familiar y el profundo vínculo que compartían. Días después, Si-jeon recibió una llamada de los Kim, quienes al parecer habían captado perfectamente su amenaza y finalmente fueron a visitar al abuelo en Suwon tan pronto este fue dado de alta. Según ellos, habían revelado la verdad por fin, pero lo cierto era que solo le habían contado convenientemente lo que no les afectaba. Dijeron que habían descubierto accidentalmente que su hija había sido cambiada hacía 25 años atrás y que la primera persona en averiguarlo había sido Gi-jeon. También que coincidentemente Eun-hye ahora trabajaba en la misma oficina que Gi-jeon y que por supuesto ambas, tanto Si-jeon como Eun-hye, habían aceptado la verdad con resignación y ahora solo esperaban que los documentos que confirmaban sus identidades se resolvieran. Pero nunca mencionaron la historia de la abuela, quien era la verdadera culpable detrás de todo. Al escucharlo, Si-jeon no estuvo nada de acuerdo, pero el profesor Kim, con un tono que intentaba ser conciliador, le dijo que cuando Gi-jeon despertara todos conocerían la verdad de todos modos, así que era mejor no anticiparse a las circunstancias. Sin embargo, Si-jeon, que quiso desmantelar toda esa fachada, supo que el abuelo de Suwon, que había sido dado de alta con aparente mejoría, terminó regresando al hospital un día después. La carga emocional había sido demasiado para su corazón, quien no pudo soportar el shock de descubrir que Si-jeon, a quien amaba como su propia nieta, en realidad era la hija de otra persona. Había nevado durante toda la noche. Al ver el manto blanco que cubría el exterior, Si-jeon salió a su terraza para apreciarlo mejor, pero al mirar hacia abajo se dio cuenta de que su padre estaba barriendo la nieve con ahínco, y sin pensarlo, Si-jeon gritó desde arriba que se detuviera. El señor Choi, al escucharla, se detuvo de inmediato y levantó la vista hacia ella. Sus miradas se encontraron y en aquel silencio frío, Si-jeon le explicó que a ella le gustaba tener la nieve amontonada en el jardín. Supongo que es porque nací en invierno, añadió con una sonrisa melancólica. Su padre, sin decir una palabra, le hizo un gesto para que bajara. Si-jeon, apresurada y aún temblando, se lanzó escaleras abajo como un tornado, cruzando la sala de estar donde su madre la saludó con una sonrisa mientras tomaba té. Al abrir la puerta principal, Si-jeon salió al patio, vio a su padre agachado moldeando la nieve en sus manos. Solo entonces se percató de que estaba armando un muñeco de nieve, cada movimiento cargado de una ternura que hizo que Si-jeon sintiera un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazaban con desbordarse mientras lo observaba, su corazón palpitando con una mezcla de dolor y gratitud. La empresa de su padre había caído en desgracia y la hija que había criado durante 25 años había desaparecido de su vida en un abrir y cerrar de ojos. Si-jeon no podía imaginar la desesperación que su padre debía haber sentido, y mientras luchaba por contener las lágrimas, su padre la miró sorprendido por su silencio, pero cuando sus ojos se encontraron, Si-jeon no pudo soportarlo más. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas implacables. El señor Choi, incapaz de hablar desde el shock que había sufrido, también había sentido la culpa y el peso de lo sucedido durante los últimos días. Sabía que su hija estaba tratando de mostrarse fuerte por ellos, pero al verla tan frágil en ese momento, sus propias emociones se desbordaron. Sus ojos se enrojecieron mientras observaba a Si-jeon luchar por encontrar las palabras.
Yo ahora gano buen dinero, estoy sana y vivo bien. Logró decir entre sollozos. Cada palabra parecía salir a rastras, destrozada por el dolor que la embargaba. Y quiero que sepas que estoy bien. Y si quieres ver a Unge, haré lo posible para que puedas contactarla. Si Jeon había considerado ir a la oficina para buscarla, dispuesta a hacer cualquier cosa para que sus padres pudieran verla de nuevo. Quería devolverles al menos un fragmento de la felicidad que habían perdido. Pero su padre, con el corazón roto, negó con la cabeza y finalmente, incapaz de contenerse más, la abrazó con fuerza. Ambos lloraron, dejando salir todo el dolor acumulado. Sus sollozos llenaron el aire frío del patio, un sonido tan desgarrador que parecía que el mismo cielo se oscurecía. La señora Choi, que había escuchado el llanto, salió al patio y se quedó paralizada al ver a su esposo y a su hija abrazados llorando juntos. Ella también sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. Y más tarde, recordando ese día, la madre de Si Jeon lo describiría como un día doloroso, como si un cuchillo afilado hubiera cortado su corazón en 1000 pedazos. En los días siguientes, Si Jeon recibió la llamada inesperada del padre de Gi Jeon. Su tono era amable pero cargado de tristeza y le pedía encarecidamente que visitara a su padre, el abuelo Jeon, que también estaba sufriendo por todo lo sucedido. La revelación del escándalo en la familia había drenado su vitalidad y la desesperanza se había apoderado de él. El hecho de que su nieto mayor todavía no se despertara solo había empeorado la situación, y aunque Ijun lo visitaba todas las noches, nada lograba devolverle la energía. Por otra parte, desde que su madre se enteró de todo, Si Jeon y sus padres ahora compartían cada comida juntos como lo haría una familia. Había días en los que su madre parecía estar al borde del llanto en cada bocado, pero luego se calmaba, y a medida que el tiempo avanzaba, su padre también empezaba a recuperar el habla, lo que llenó a Si Jeon de un gran alivio al ver esta pequeña señal de recuperación. Sin embargo, al mencionar la situación actual de Midnight Sun, el semblante de sus padres se ensombreció de inmediato. Si Jeon entendía la razón de sus preocupaciones, pero ella le explicó que el abuelo de Suwon siempre había sido bueno con ella y su estado de salud era realmente preocupante. La confusión en su madre era evidente. Había pasado mucho tiempo desde que Unge había empezado una relación con el hijo mayor de aquella familia. El tema del matrimonio incluso había rodado sobre la mesa, pero resultó que Unge lo había sabido todo el tiempo y había decidido ocultarlo. Su padre, que ya conocía toda la verdad, miró a Si Jeon con preocupación. Y decidida, ésta reunió todo el valor para confesar que ella también había sabido la verdad desde hacía mucho tiempo. De hecho, fui la primera en enterarme. Hay razones por las que no pude decírselos de inmediato, pero les contaré de eso más tarde. Además, nunca tuve una relación con el hijo mayor de la familia Young, así que no se preocupen por mí. Lo único que quiero es que podamos regresar a nuestras vidas normales lo más pronto posible. Y sí, Si Jeon sabía que no podía hablar de todo el pasado de una sola vez. Había demasiado dolor, demasiadas emociones encontradas. En ese momento, lo único que deseaba era terminar la conversación y dejar atrás, aunque solo fuera por un momento, el peso de todo lo que había sucedido. Después del almuerzo con su familia, Si Jeon fue al hospital a visitar al abuelo Jeon, quien se estremeció de dolor apenas vio a la niña, ahora mujer, que siempre había considerado su propia nieta. «Sé que no estás de buen ánimo, abuelo», dijo Si Jeon tratando de controlar sus propias emociones. «Lamento haberte preocupado tanto. Debes haberte sentido muy sorprendido y avergonzado, pero, por favor, abuelo, tienes que dejar de castigarte y recuperar tus fuerzas. Gi Jeon estaría muy preocupado si te viera así», dijo, su voz apenas un murmullo. Finalmente, entonces, las lágrimas del anciano se deslizaron por sus mejillas. Esta era la primera vez que veía al abuelo tan vulnerable, y ese hecho rompió algo dentro de Si Jeon. ¿Cómo de doloroso fue escuchar esa historia para ti también? Pensé que debía ser un accidente y cuando pienso en los sentimientos de mi Gi Jeon me duele tanto el pecho que apenas puedo respirar. El anciano estaba ilusamente convencido de que era esa noticia lo que provocó el accidente de Gi Jeon, como si la conmoción hubiera sido demasiado para él. Pero pese al dolor que pudiera provocar,
Si Jeon ya no pudo seguir manteniendo esa farsa por más tiempo. No, abuelo, dijo Si Jeon suavemente pero con firmeza. Gi-jeon ya sabía la verdad desde hacía mucho tiempo. Tú mejor que nadie sabe que él no es el tipo de persona que se dejara llevar por las emociones. E incluso si la noticia lo sorprendió, él no se habría debilitado por eso. Él habría buscado una solución con calma y serenidad. Lo que sucedió solo fue un desafortunado accidente. Pero Gi-jeon es fuerte. Aún no se ha rendido y sigue luchando, así que por favor, abuelo, no te rindas tú tampoco. Cuando él despierte, quiero que lo recibas con buena salud. El abuelo parpadeó lentamente. El hombre que alguna vez fue el presidente carismático ahora era simplemente un anciano abrumado por la preocupación y la tristeza. Y mientras Si Jeon lo consolaba, alguien llamó a la puerta de la habitación, pero al girarse, sus ojos se encontraron por un breve instante con los de Lee-jung, quien comenzó a hablar sin siquiera esbozar una sonrisa. ¿Qué haces tú aquí? Preguntó. Su tono carecía de cualquier rastro de calidez, y al notarlo, ella rápidamente se levantó y se inclinó ante el anciano para indicar que era momento de marcharse. El abuelo Jeon asintió débilmente y Si Jeon se dio la vuelta pasando de Lee-jung. Pero cuando estaba a punto de llegar a la puerta, una cuarta persona se sumó a la habitación. «Abuelo Jeon, ¿cómo estás? ¿Se siente bien?», preguntó Un-hye entrando en la habitación con una voz suave. No había rastro de su hedionda personalidad por ningún lado. Si Jeon se detuvo en seco y la ansiedad asomó en sus ojos. A pesar de la difícil situación, Un-hye seguía luciendo impecable desde su maquillaje hasta su atuendo. Y Si Jeon no pudo evitar notar el contraste entre la aparente serenidad de esa mujer y la angustia que sus propios padres sentían, llorando varias veces al día por la traición que habían sufrido. Poco después, las puertas de la habitación volvieron a abrirse y Un-hye parpadeó sorprendida al ver a Si Jeon parada afuera del pasillo, claramente esperándola. Y no pasó mucho para que ambas se trasladaran a la cafetería del hospital, donde Un-hye, sin la necesidad de seguir aparentando, preguntó cortante qué era lo que quería. «Tus padres te extrañan», dijo con un tono que intentaba ser conciliador. «Y aunque se organicen todos los papeles del mundo, nada puede llenar el vacío que has dejado en ellos. Es difícil para ellos también y te echan de menos, así que no evites sus llamadas y trata de visitarlos al menos», dijo Si Jeon, pero Un-hye siguió sin mostrar ningún cambio en su expresión. «¿Y eso qué? ¿Por qué tengo que hacer lo que me pides?», respondió con indiferencia. Si Jeon entonces la miró fijamente antes de responder. «Porque te estoy haciendo un favor. No soy tan reservada como te gustaría, así que quién sabe qué podría escapárseme. Y no creo que quieras ponerme a prueba, ¿verdad?». Al darse cuenta de la amenaza implícita en las palabras de Si Jeon, la expresión de Un-hye cambió súbitamente. «¿Me estás amenazando?». «Sí, lo estoy haciendo. Al principio quería hacerlo de la manera cordial, pero viendo tu actitud me parece que una amenaza es más efectiva». Un-hye dejó escapar una carcajada amarga. «Primero me robas la vida y ahora también me amenazas. ¡Qué valiente!». ¿Te sorprende? A veces la genética no miente. Parece que la desvergüenza corre por la familia. Un-hye estaba colérica de que Si Jeon encontrara una respuesta más mordaz por cada una que ella lanzaba, y totalmente frustrada gritó: «¿Ya terminaste? ¿No piensas disculparte?». «¿Ya lo olvidaste?», dijo Si Jeon con un tono casi burlón. «Me voy a disculpar contigo solo si me das dinero, pero adivina qué, esto te va a costar más de lo que me diste la última vez». ¿Cuánto costará entonces? Antes de que Un-hye pudiera replicar, una voz masculina profunda interrumpió su conversación. Ambas mujeres se giraron sorprendidas mientras Lee-jung las miraba de regreso, momento que Un-hye no desaprovechó para derramar sus lágrimas falsas y quejarse ante él. Y bien, Choi Si-jeon, te pregunté cuánto costará una disculpa tuya, repitió él, su voz firme. Si Jeon sintió un escalofrío al escuchar su nombre real y completo salir de sus labios, y en ese momento recordó la relación rota que una vez tuvieron. «Esto no es asunto tuyo», respondió tratando de mantener la compostura. Para mí sí lo es. Un-hye es una persona importante para mí. Las palabras de Lee-jung la golpearon con fuerza, pero no encontró nada que decir ya que él continuó. «Entonces coopera, así podré comprar tus disculpas para ella», añadió, mientras Un-hye lo miraba con lágrimas emocionadas en los ojos y negando con la cabeza una y otra vez, pero Lee-jung la ignoró, sin dejar de mirar a Si Jeon. Y sí, dolía. Porque hubo un tiempo en el que el afecto de ese hombre solo hizo que su corazón se calentara. Hubo un tiempo en que él era la única constante en su vida, pero ahora las palabras hostiles que salieron de sus labios fueron como veneno.
3 millones de wones, dijo entonces ella, un equivalente a $3,000. Ese es el valor de una disculpa mía, agregó con desafío y remordimiento. La expresión de Yi-jun cambió a una mezcla de emociones que en esos momentos Si-jeon no quiso descifrar, y solo entonces él sacó 3 grandes billetes y se los entregó, los cuales Si-jeon tomó sin dudar para luego girarse hacia Eun-hye y empezar con su disculpa. Kim Eun-hye, me disculpo por haberte arrebatado la vida que debías tener y por disfrutar de lo que te pertenecía. Lamento haberte insultado llamándote desvergonzada cuando en realidad solo eres un reflejo de tu familia. Y aunque Si-jeon no había terminado, el rostro de Eun-hye enrojeció intensamente como si hubiera oído algo que no estaba dispuesta a aceptar. Lamento también haber rezado para que tu familia pagara por sus acciones. Lamento que tu abuela... ¡Basta! Gritó entonces Eun-hye, incapaz de soportarlo más. Detente ahora mismo, no quiero escuchar más. Me alegra que mis disculpas hayan sido suficientes para ti, respondió Si-jeon con una sonrisa que apenas ocultaba su satisfacción, y sin esperar una respuesta, Si-jeon se volvió hacia Yi-jun para una última mirada y pronto se marchó de allí sin mirar atrás. Sin embargo, las palabras de Yi-jun siguieron persiguiéndola. No te arrepientas por haberme elegido, aunque es una persona importante para mí. Fue devastador verlo envuelto en la misma indiferencia que una vez nos liberó de lo que solían ser. Si el video te gustó, apreciaría que comentaras algo, que le dieras manito arriba y si aún no lo haces, suscríbete al canal. Muchas gracias, esto es Kawainas y nos vemos en un próximo video. Hola, hola, antes de despedirnos quiero invitarte a dar un paso más en esta increíble comunidad. Si eres un apasionado de los manguas, te encanta debatir sobre tus historias favoritas o simplemente deseas conocer a personas con tus mismos intereses, nuestra comunidad de WhatsApp es el lugar perfecto para ti. Además, si eres un creador de contenido que está comenzando su viaje y quieres compartir tus proyectos, recibir feedbacks y colaborar con otros, también eres más que bienvenido. Aquí todos tenemos un espacio para crecer y apoyarnos mutuamente. El enlace para unirte está en el comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de formar parte de algo grande y emocionante. Nos vemos en el próximo video y espero verte también en el chat. Bye.